Porque yo también sufrí desde la niñez muchas cosas. Pero no por eso me quita el ánimo, eso no me quita el compromiso, sino al contrario, me añade compromiso. La carga ya ha sido puesta, hermano, y yo le doy gracias a Dios por eso. Esta tarde yo quiero hablar de un tema muy sencillo, un tema que yo creo lo he escuchado predicar cantidades de veces. Yo simplemente quiero reforzar un poquito más a ese tema. La fe, nuestra identidad. La fe, nuestra identidad. Y si gusta ir a la palabra de Dios, vamos a leer un solo verso, gloria a Dios, como punto de arranque, y de ahí vamos a comenzar. Hebreos capítulo 11 y el verso número 1. Hebreos capítulo 11 y el verso número 1. Amén. Quien lo tenga puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Hebreos 11:1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, habla a tu pueblo esta mañana. Es tu iglesia, es tu pueblo, Señor. Alimenta, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Yo solamente soy un vaso, un instrumento, y me pongo en tus manos, Señor, para que tú unjas mi mente, mis labios, mis pensamientos. Señor, que cada uno de mis pensamientos sea, oh Dios, guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Me da gusto ver a la hermana Duarte. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí. Amén. Y sé que sufrió un percance, pero qué bueno que está aquí. Yo quiero creer que la mayor parte de la iglesia, y como les dije ayer, si alguien falta, bueno, pues la bendición es nuestra. Y yo no me arrepiento nadita de haber venido a estar aquí, porque yo me voy bendecido. Dios ha dado a mi vida. Gloria a Dios. Reciban un saludo de la Grey de San Antonio. Me gozaba esta mañana, me mandaron algunas fotos y estuve viendo, me gocé, me gustó lo que vi. Y miré el hermano Pijas también, checando allá la de Tesla. Estamos en lo mismo. Qué bueno es el Señor. Pero me gozo también aquí. Ver lo que veo, sentir lo que siento, escuchar lo que escucho, ver la pasión, la carga, la disponibilidad y la disposición de cada uno de ustedes, especialmente la familia pastoral. Dios les bendiga, Dios va a premiarles. Como dice la Iglesia Apostólica, Dios les pague. Así es, amén. Eso es algo muy de la Iglesia Apostólica. Dios les pague. Y yo sé que Dios va a pagar. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Como hijos de Dios, nuestra carta de presentación debería de ser nuestra fe. Eso debería ser lo que nos identifica como hijos de Dios. Aparte del bautismo en el nombre de Jesucristo, aparte de nuestra manera de vivir, aparte de nuestra manera de vestir, aparte de la falda larga y la manga larga y la corbata larga, aparte de todas esas cosas y el pelo largo y todas esas cosas que se conocen en el mundo apostólico pentecostal, lo que nos debe identificar sobre todas las cosas es nuestra fe. Nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestra certeza en Él. Que nunca quepa la duda en cada uno de nosotros de que Dios es verdaderamente todopoderoso. Él es todopoderoso. Así es. El hombre, el ser humano minimiza a Dios, pero Dios no puede ser minimizado. Pero en la mente y el corazón del hombre tal vez hay ocasiones que falta la fe, que carece la fe. La fe es algo importante en nosotros. Imagínense un creyente sin fe. Podría haber un creyente sin fe, pero desgraciadamente creo que sí hay. En San Antonio y aquí también, y en El Paso, y en todas partes, hermano. Pero tenemos que aprender a vivir y caminar con fe, siempre confiando en Dios, que siempre las cosas van a estar mejor, siempre
Señor, que Él va a hacer algo grande en ti, en tu familia, en tu casa, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus abuelos. Hermano, créele a Dios. Aunque no se pueda ver, créeselo a Dios. Así es. Alguien dijo, la fe no hace las cosas más fáciles. La fe hace las cosas posibles. Yes. Eso es lo que hace la fe. Amén. Y mucha gente confunde una cosa con la otra. Mucha gente cree y piensa que porque profesamos fe o porque llegamos a un servicio como este, ya todo va a cambiar, ya todo inmediatamente, como por arte de magia, todo va a estar mejor cuando llegues a tu casa. No, hermano, ahí va a estar lo mismo todavía, pero es tu perspectiva, es tu fe lo que va a marcar la diferencia, es el modo que tú entiendas cómo es que Dios obra, es el modo que tú pongas en tu mente y en tu corazón cómo es que obra Dios. Amén, La amén. fe no lo hace más fácil. No. La fe, yo estaba viendo, ¿ves lo que haces? Ya, ¿dónde me quedé? La diferencia era ¿Qué dije? La diferencia era tu perspectiva. ¿Estás segura? La perspectiva. Sí, hermano, cuando llegas a tu casa hoy en la tarde después del culto, te vas a encontrar con las mismas situaciones. Te vas a encontrar con cosas que tú quisieras que fueran diferentes, con cosas que tú quisieras, mi hermano, que estuvieran mucho mejor. Y sí lo están, sí lo van a estar, pero es necesario que tú lo creas. Es necesario que tú lo veas antes de que sea visible. Tú ya mirarlo, tú ya estar confiado, tú ya estar seguro, porque la fe en Él debe de ser nuestra confianza. Dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. El que tiene fe en el Señor debe de ser como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece, que no deja de creer. No crees hoy, pero mañana no, y luego pasado mañana otra vez sí, y luego 5 días ya no lo crees. No, mi hermano, debe de ser una certeza, una seguridad plena y segura que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Dios está en tu casa, que Dios llegó a tu vida para hacer las situaciones mucho mejor. Dios es bueno sobre todas las cosas. Gracias. Hermano, ¿quién creía que tú ibas a servir a Dios? ¿Quién lo diría? Yes. Que yo iba a estar en esta mañana predicando en esta hermosa iglesia, en este hermoso lugar. ¿Quién lo diría? Yes. Años atrás era algo imposible. Era algo que era la mente humana incapaz de imaginarse semejante cosa. Pero mi madre, hace más de 35, casi 40 años, ella oraba por nosotros, oraba por sus hijos. Y ella no oraba para que yo fuera pastor, ella no oraba para que yo predicara en un evento como este. Ella oraba para que yo fuera salvo. Y la fe mueve montañas. Y la fe hace cosas aún más de las que tú le pides al Señor. Mire, yo siempre digo esto. Una oración de fe, una oración sincera, nunca deja de funcionar, nunca deja de actuar, siempre opera. Mi madre hace ya 36 años que murió y yo era un joven todavía, 19 o 20 años es la edad que yo tenía cuando yo perdí a mi madre. Y créame, le dije otro día a la iglesia, yo todavía la necesitaba. Me hubiera gustado, ella nunca me escuchó predicar, ella nunca miró a mis nietos jugar en el pasillo de una iglesia, ella nunca miró a mis hijos a tocar un instrumento, a alabar a Dios de esta manera como hoy yo los conozco. Me hubiera gustado que los hubiera visto, me hubiera gustado que ella hubiera experimentado todo esto, pero lo que le digo, la fe de una persona mueve montañas. Mi madre y mi padre somos 7 hermanos. De los 7, 6 hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Entre ellos algunos pastores. Hermanos, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en la familia, simplemente porque alguien le creyó al Señor, porque alguien pidió con fe, porque alguien, mi hermano, le oró a Dios. Y tan grande es la fe en la oración,
que no solamente mis hermanos, no solamente los hijos de mi madre y mi padre, no solamente mis hermanos, sino aún también las nueras y los yernos han venido al conocimiento. Ahora los nietos de ella, aún ya los bisnietos conocen este nombre que es sobre todo nombre. Y todo comienza con una persona, porque lo que nos debe de identificar a cada uno de nosotros es nuestra fe. Fue tan grande la oración de fe de mi madre. Mi madre murió, mi padre se volvió a casar con una mujer más joven que él. Y esa mujer le dio a mi padre otros 6 hijos. Esa es la cuenta, somos 13. Y los otros 6 hijos de la esposa de mi papá también son bautizados en el nombre de Jesucristo. La nueva esposa de mi padre también sirve a Dios en este momento. Años ya tiene sirviendo a Dios. Y todo comenzó por una mujercita de este tamañito que le creyó a Dios. La fe mueve montañas. La fe va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida. Créame que mi madre no pedía por la esposa de mi padre, porque nunca la conoció. Pero la oración la alcanzó y alcanzó a mi otro grupo de hermanos, que ahorita son tremendos mis hermanitos. Yo soy el más chico de los primeros 7 y tengo los otros 6, son tremendos y se meten en problemas, pero de que conocen. Hace poquito vi al mayor de ellos y me dijo: ya es tiempo de arrimarme a la grey, ya es tiempo de que vuelva a servir a Dios, porque ciertamente andan un poco lejos, pero yo creo en la oración de fe. Yo creo que un hombre de Dios y una mujer de Dios puede cambiar familias enteras, generaciones enteras. Dios lo puede hacer a través de nuestra fe. No fue fácil, no es fácil. Mi madre sufría mucho con mi papá. En confianza les digo, no le digan a nadie. Y lo vas a poner a ver. Mi padre era tremendo. Él era un golpeador de mujeres. Yo vi a mi madre golpeada no una vez, muchas. La vi tirada en el suelo ya inconsciente de tantos golpes que recibía de mi padre. Y esas cosas la fueron impulsando a buscar a Dios. Mi padre cometió un asesinato. Imagínese usted el trauma de un hijo, yo siendo el menor de ellos, haber visto y haber sido testigo de algo así. Pero Dios, en su gran amor, en su infinito amor, y por la fe de una mujer, por la oración de una persona, hermano, hoy puedo decir: mi padre fue perdonado en el nombre de Jesucristo, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, sirvió a Dios los últimos años de su vida. Hermano, todo comienza por alguien que le pueda creer. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿tú le crees a Dios? Porque un creyente lo debe identificar tu fe. Tu fe es la que va a hacer la diferencia. Una ocasión, cuando aquella mujer enferma del flujo de sangre, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Es tu fe la que te salva. Él podía haber dicho: ves, hija, mi poder te ha salvado. Él no dijo eso. Tu fe te ha salvado. Y eso es lo que tenemos que entender. No es que a Dios le falte o le sobre poder. Todo depende de nuestra fe. Si tú le puedes creer a Dios en esta mañana, si cualquiera que sea la situación, cualquier cosa que estés pasando y atravesando, hermano, en medio de todo eso, Dios se va a mover. Si tú lo puedes creer, si tú tienes la fe, si tú le pides a Dios con fe. Dice la Biblia: dice la Biblia, pides, pero pides mal. Pides, pero no sabes pedir. Pides para las cosas que no te convienen, para las cosas que no son buenas. Aprende a pedir, aprende a hablar con Dios, aprende a confiar en Dios. Una ocasión escuché al hermano Sanders decir esto:
Imagínate que estás en el automat donde hablas por la bocina y pides una hamburguesa en tu carro. Así es el Señor. Yes. A Dios tienes que saberle pedir y saberle hablar. Amén. No puedes ir a McDonald's y pedirle que te den la hamburguesa que venden en Carlos Jr. O viceversa. Tienes que hablar el lenguaje del McDonald's, Yes. el lenguaje de Burger King. Amén. Si estás en Burger King, si llegas a Burger King y le dices, dame una Big Mac, espérate, estás equivocado, aquí no es. Amén. Hay cosas, hermano, que tenemos que saber pedirle a Dios. Dijo el pastor, eso nunca se me olvida. Este techo es una bocina. Amén. Háblale a esta bocina. Yes. Dile, Yes. Señor, Amén. hazme el milagro. Amén. Salva a mi esposo. Salva a mis hijos. Salva a mi familia. El Señor está ahí para decirte, ¿en qué le puedo ayudar? Yes. ¿En qué le puedo servir? Pide bien, porque Dios lo va a hacer si tú lo puedes creer. Hermano, a veces hay que hacer cosas raras. El Señor hacía cosas raras. Gloria a Jesús. Escupía en la tierra y hacía lodo y ungía los ojos de los ciegos. ¡Qué raro! Amén. ¡Qué curioso! Yes. Pero así obra Dios. No le hace que tus hijos te miren y que los estés bañando de aceite. No le hace, baña a tu esposo de aceite. ¡Qué raro! Pero Dios va a obrar por medio de la fe que tú tienes, porque tú le has creído, porque tú has confiado en Él. Esa situación que tú estás viviendo hoy, ¿tú crees que Dios no puede? ¿Tú crees que Dios no puede cambiarlo? ¿Tú crees que Dios es incapaz de hacerlo? Tú pídele y la bendición va a llegar. Yes. En una ocasión el Señor Jesús, esto lo digo seguido, también lo encontraron hablándole a un árbol. Ajá. Oye, pues qué loqueras, tonteras son esas. Hablando el Señor Jesús con un árbol, diciéndole que ya no hubiera higos. Ajá. Amén. Gloria a Jesús. ¡Qué tonterías! A lo mejor en veces la gente no va a ver hablando solos ahí en el camión, en el trabajo, ahí donde andas. Pues ¿qué está haciendo este loco hablando solo ahí? Hablando con la ventana del camión, hablando con las llantas del hermano. Ahí golpeando las llantas y hablamos. ¿Qué tiene este loco hablando con las llantas? No. Es que estás hablando con tu Dios. Estás hablando con el que puede hacer la diferencia, el que puede hacer el milagro. Yo te animo a que le creas a Dios. Yo te animo a que confíes en Dios. Porque tú y yo somos los representantes de la fe en esta tierra. Para muchos tú eres la única Biblia que la gente va a conocer. Así es. Amén. Tú eres el único que va a dar a conocer a Dios. Gloria a Jesús. De ti depende. Pero si tú andas todo aguitado y mortificado y desesperado por el bien de la luz, por el bien de lo que sea, de la renta, hermano, no estoy diciendo que no te mortifiques, pero eso le toca a ti trabajar. Amén. Pide a Dios trabajo Ajá. y Dios te va a dar. Yes. Se ocupa dinero, pero eso viene por el trabajo. Ajá. Pídele a Dios trabajo. Pídele con fe trabajo. No le pidas que te dé dinero, pídele que te dé trabajo. Y Dios te va a bendecir con un buen trabajo. Las cosas van a empezar a cambiar cuando tú le crees a Dios. Cuando tú te entregas totalmente tu fe a Dios. En Él está la bendición. El creerle al Señor. Yo simplemente quiero motivarte a que no dudes, a que sepas que la diferencia está en Él. Tú y yo, por más que nos afanemos, dice la Biblia, no podemos añadir a nuestra estatura un codo, ni un centímetro, ni una pulgada podemos añadirle. El que lo puede hacer, el que puede hacer la diferencia, el que puede marcar la diferencia es el Señor Jesús. También está aquí en esta mañana. Cualquiera que sea tu situación. Aleluya. El doctor puede decir muchas cosas, Ajá. pero Dios es el que puede marcar Amén, la amén. diferencia. Ahora también hay que saber esto, que somos carne, somos humanos, Yes. vamos a ser afectados,
por algunas cosas de la vejez. Amén, Y digo yo a la iglesia, cuando ya está uno más grande, pues nos van a doler cosas. Amén. Ya de los 50 años para acá le digo a la iglesia, a veces ya hasta el pelo me duele. Amén. Ya son cosas de la edad. Dijo Rey David, joven fui, pero ya soy viejo. Amén. Ya de seguro que ya no era el mismo David de la misma fuerza. Ya no tenía el mismo vigor, pero ¿sabe qué es lo que tenía? La misma fe, la misma confianza, la misma seguridad de que un día Dios le iba a contestar todas sus peticiones y de que un día iba a estar en la presencia de Dios. Yo te aseguro que si tú sigues adelante, creyendo en Dios, confiando en Dios, un día vas a estar en la presencia de Dios. Dios es bueno. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dios es bueno contigo y conmigo, Sí, Señor. hermano. Dios nos ha bendecido, y no estoy hablando económicamente, no estoy hablando de esta manera. Dios nos ha bendecido con haberse dado a conocer a nuestra vida, con haber llegado a nuestro corazón. Sí, ¿Dónde amén. estuviera yo? ¿Dónde estuviera quedado mi padre después de lo que les platiqué? ¿Dónde hubiera quedado si no hubiera llegado Dios a la familia? Si no hubiera llegado el nombre poderoso de Jesucristo a la familia Escamilla. ¿Dónde estuviera yo en este momento? ¿Dónde estuviera la nueva esposa de mi padre? ¿Dónde estuvieran los nuevos hijos de mi padre? ¿Dónde estuvieran si no hubiera sido porque alguien le creyó a Dios, porque alguien confió en Dios, porque alguien, mi hermano, supo confiar, supo dejar la carga en las manos de Dios? Dios quiere bendecir tu vida. Aleluya. Han pasado 40 años para ver todo esto, Amén. pero se está viendo. Mi mamá hace muchos años que fue a estar con el Señor, pero la oración de fe sigue haciendo efecto, sigue teniendo resultados. Hermano, es algo increíble, es algo realmente poderoso Amén. el poder Gracias, Jesús. confiar en nuestro Dios. Amén. Pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Hay que creerle a Dios, pero hay que accionar Así es. conforme a la fe. Yo siempre digo, Dios no bendice nada. Dios va a bendecir lo que tú hagas, Así es. Amén. como tú te muevas, como tú le creas, Gloria a Jesús. como tú actúes. Si no haces nada, no pasa nada. Pero si tú llegas a la casa de Dios y le crees y te pones en sus manos y te comprometes a hacer la voluntad de Dios y te comprometes a servir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, hermano, Dios va a bendecir tu vida. Pero tú tienes que creerle, tú tienes que hacer tu parte. No esperes que el milagro llegue ahí sin hacer nada, no esperes que el milagro llegue sin servir a Dios, no esperes que el milagro llegue sin creerle a Dios, mucho menos. Hay gente que dice, hermano, ore por mí, porque ando desanimado. No, mijo, póngase a orar usted. Usted es el que tiene que orar, usted es el que tiene que ayudar, usted es el que tiene que creer, usted es el que tiene que hacer las cosas para que Dios respalde lo que usted hace. Gloria a El Jesús. Señor mandó a sus apóstoles a hacer su trabajo, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Así El que es. pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser discípulo. O sea que esto es trabajo, esto es creerle, esto es confiarle. Hermano, tú y yo como hijos de Dios, lo que nos debe identificar es que le creemos a Dios. No Amén. podemos andar caminando por esta tierra diciendo que creemos y no creemos. Aleluya. ¿Crees o no crees? Amén. 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 En estos días voy a platicar un testimonio de la familia del pastor Pineda. Yo lo conocí hace casi 12 años y él tenía una petición en su corazón. Amén. Amén. Él desde que salió de su país, Honduras, su sueño o su idea, su meta era un día llegar a Estados Unidos, pero él quería llegar de una manera legal. Muchas oportunidades tuvo de cruzar el río, muchas oportunidades tuvo de quedarse allá y quebrar su visa Amén. y quedarse ya simplemente viviendo allá, pero él lo quería hacer de una manera legal. Y él me lo dijo hace muchos años. Yo nunca pensé que yo iba a ser parte de ese milagro. Amén. Hoy Dios lo ha bendecido, hoy Dios le dio la fe y la paciencia para esperar desde que salió de su país con sus hijos pequeñitos, con un día poder estar en la Unión Americana.
Y es algo terrenal, algo sencillo, aparentemente, Amén. pero no es tan sencillo. Pero es la fe y la acción. Yes. La fe con el trabajo, la fe con Amén, creerlo. Y ahora, hace 2 semanas, o van a ser 2 semanas, se van a cumplir 2 semanas, que estuvo en el consulado americano en Monterrey y lo aprobaron para su misa religiosa a él, a su esposa y a sus 2 hijos. Amén. Y simplemente era un pensamiento, era algo que él tenía como petición. Y Dios lo fue llevando. Yo no lo conocía, él no se comunicó conmigo cuando salió de Honduras. Dios nos unió en su momento. Dios nos unió y a lo mejor lo único que Dios quería era bendecirlo a él. Y estoy contento con eso. Hermano, tú créele a Dios. Si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, eso va a marcar la diferencia en tu vida. Milagro tras milagro he visto en mi vida. Milagro tras milagro he visto en mi congregación, en algunas familias. Hermano, Dios se mueve siempre. Amén. Amén. Tú créele a Dios. Gracias, Jesús. No hay mensaje más sencillo que el de la fe, Ajá. pero no hay mensaje más difícil que el de la fe. Oiga lo que le dice ahí. No hay mensaje más sencillo que el de la fe, pero no hay mensaje más difícil de creer que el de la fe. Porque cuando vemos que en alguien más sucede, ¿no? Pues, como dijo el pastor, no, pues tiene amigos de dinero. Amén. No, pues es que es tan difícil cuando dejamos que nuestra mente gobierne, cuando dejamos que las cosas que se ven gobiernen nuestros pensamientos. No dejes que lo que se ve determine lo que Dios quiere hacer contigo. El único freno, la única barrera que hay entre tú y el milagro eres tú, es tu fe. Créele a Dios. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres recibir de Dios? Que mis hijos sirvan a Dios, créeselo, créeselo, créeselo. Que mis nietos sirvan a Dios, créelo, créelo. Y tal vez no lo llegues a ver, como le digo de mi madre, pero de que va a pasar si tú lo crees. Si tú lo puedes creer, va a suceder. Vas a ver, o vas a saber, tal vez mi hermano, mi mamá se va a sorprender cuando entren allá otros 6 hijos de mi papá. Aleluya. Cuando entre allá la otra esposa de mi papá. Y yo le aseguro que no se va a enojar. No va a decir, ¿por qué a esa la trajiste, Señor? Pásele, hermana Norma. Ese es el nombre de la nueva esposa de mi papá. Pásele, Hernilo III. Yo tengo 2 hermanos que se llaman igual, Hernilos. Tengo 2 juniors, 2 hermanos que son juniors. Uno de mi mamá y otro de la nueva esposa de mi papá. Pero un día todos vamos a entrar. Un día toda tu familia va a entrar. Si tú lo puedes creer. Ese hijo que parece que está rebelde, ¿sabe por qué está rebelde? Porque la fe está empezando a obrar. Porque algo está empezando a obrar en su corazón. Esa oración, esa predicación del pastor, ese consejo pastoral está empezando a hacer efecto. Y el hombre se quiere hacer rejego. El hombre, como un caballo, no quiere bailar. El caballo de Juan Aguilar no quiere bailar. Lo tuvieron que enseñar y disciplinar y doblegar su ego. Le tuvieron que quitar lo bestia. Porque el caballo es una bestia. Y los hombres. Pero la predicación, la oración, la fe, el consejo, lo que miran, lo que escuchan, empieza poco a poco a hacer la diferencia. Porque digan ustedes, si al caso no éramos bestias también nosotros, con excepción del pastor Tito. Ninguno aquí venimos del convento. Ninguno aquí venimos
del Instituto Bíblico, venimos del Instituto de la calle. Servíamos al diablo, pero alguien tuvo fe, y hubo un pastor, y hubo un predicador, y hubo un hombre de Dios que nunca jamás voy a olvidar a ese hombre de Dios. Su nombre es Lawrence King, el que bautizó a mi padre, a mi madre, y ahí comenzó todo. Porque había un pastor que regañaba, porque había un pastor que aconsejaba, porque había un pastor que le creía a Dios, y él se fue, hablando del pastor, él se fue con el Señor y nunca me miró a mí servir a Dios, nunca miró a mi padre servir a Dios. Qué esperanza, hermano. Pero un día Dios contestó la fe y la oración de un hombre de Dios, y por eso hoy le doy gracias a Dios, porque hombres decididos, hombres entregados, hombres dispuestos a creerle a Dios. Hoy él está con el Señor. Después vino otro pastor, su nombre es Timothy Wallace, y también un hombre duro, recio, hermano. De los antiguos, de la UPCI. En ese tiempo todo era pecado, nomás respirar no. De ahí fuera todo era pecado. Le dicen a la iglesia en inglés, le dicen UPC, por sus siglas en inglés. Dijo el hermano Miranda, no es UPC, esta es UP, no. O sea, todo no, nada, todo, no podías hacer nada. Hermano, ya dijo un hermano, hasta verte en el espejo era pecado. Pero alguien le creyó a Dios. Y yo te invito esta mañana a que tú le creas a Dios. Ese hijo, esa hija, esos hijos, esos nietos, si tú le crees a Dios, no te desanimes. No hables nada negativo, habla positivo. Di, va a suceder, lo voy a ver, va a pasar, así va a ser, porque lo creo, porque la fe es la seguridad de ver lo que no es. Eso es. Yo voy a ver lo que yo sé que voy a ver. Aquí hay milagros sentados. Aquí hay milagros esperando por suceder. Y te voy a decir, cada vez que te mires al espejo, tú eres un milagro. El que te predicó esta mañana, mi hermano Quijas, es un milagro. Un milagro de sanidad. El que te está hablando esta mañana, yo soy un milagro. De ser un alcohólico empedernido que me dormía donde sea y más cosas, esto es un milagro. Esto es un milagro. Y solamente la fe puede mover esas montañas. Yo y uno de mis hermanos en la segunda tanda amanecíamos dormidos en la banqueta. ¿Verdad, María? Increíble. Pero alguien le creyó a Dios. Yo vi a mi esposa orar por este hombre tantas veces. Porque yo no siempre he sentido a Dios. Yo soy un milagro. El milagro de una oración. En un tiempo era una petición, en un tiempo era una duda. Todos dudaban. Nadie creía que ese hombre se iba a levantar. Pero alguien le creyó a Dios. Me ves hoy con corbata y me ves bien peinadito, pero que amanecía con los pelos revueltos. Y no oliendo a perfumito. Está predicando un alcohólico. Está predicando un hombre que ha visto la fe en obras. La fe de alguien más obró en mi vida. Gloria a Dios. Hoy le puedo decir, soy un milagro. Amén, así es. Si tú lo crees, tú vas a ver el milagro. 2, 3 cajetillas de cigarros
mínimo. Todos los días. No a la semana, al día. Porque eso es lo que miré, es como crecí, porque el diablo, por lo que tú quieras. Pero la fe hace la diferencia. Porque una viejilla, lichona, porque se llamaba Licha, oró por mí. Era lichona. Las lichas son chismosas, supuestamente. Pero ella aprendió a chismearle a Dios. Empezó a decirle: mira a mi hijo, mira cómo se porta, mira a mi esposo, mira cómo me golpea. Iba y lo acusaba delante de Dios para que Dios cambiara la vida de ese hombre. Y yo lo vi de rodillas, lo vi saltando y brincando, alabando a Dios. Gloria a Dios. Porque alguien creyó, porque alguien confió. Te invito a que te pongas de pie esta mañana. Y cualquiera que sea tu necesidad, créele a Dios, a ese hijo, a ese nieto. Hermana Angélica, me dolió lo que me dijo hoy en la mañana. No lo vuelva a decir así. Gloria a Dios. Aleluya. No declare eso. Que su fe mueve montañas. Sus palabras tienen poder. Sus palabras tienen poder. Perdóneme lo que le estoy diciendo. Creo que me dijo: él ya caminó. No, ya caducó. No, venga, hermano, venga. No declare eso. El que le está hablando, mire a su hijo, mire a todos sus hijos. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Pero usted de fe. No reniegue, créale, no hable negativo, hable positivo. Hable fe, exprese fe, porque no se es olvidado. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Vamos a creerle a Dios. Vamos a orarnos por otros. El altar está abierto. Si usted necesita oración esta mañana, después seguimos con otro culto inmediatamente. Pero no se detenga. No se detenga. Amén. Así es.